Argentina, 24 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar hoy son el registro de dominios de Internet y la inalterabilidad de la información mediante tecnología blockchain, la creación de nuevas empresas en sectores tecnológicos y energéticos, las normativas de crédito financiero y las masivas licitaciones públicas de infraestructura y salud. Y con esto empezamos el debate. Es verdaderamente cautivador constatar cómo, pues al detenerse a observar los movimientos burocráticos y administrativos de un país en un día cualquiera, emerge una radiografía perfecta. Sí, una radiografía casi hiperrealista, diría yo. Exacto, una radiografía de su sociedad y su economía. Y es que no hace falta recurrir a grandes ensayos sociológicos. A veces, la pura cotidianidad de los registros públicos cuenta la historia completa. Es una perspectiva sumamente reveladora. Habitualmente, la burocracia se percibe como algo árido, ¿verdad? Claro, puro papeleo. Eso es. Una simple acumulación de trámites, papeles polvorientos y sellos de goma. Sin embargo, cuando se analiza a fondo, cada número de expediente, cada alta de una empresa o cada compra estatal es en realidad un latido. Un pulso. Exactamente. El pulso exacto de hacia dónde fluye el capital humano, la innovación tecnológica y, por supuesto, cuáles son las necesidades más urgentes. E incluso desesperadas a veces. Totalmente. Necesidades de una población en un momento histórico muy preciso. Es como mirar el código fuente de un país funcionando en tiempo real. Vale. Vamos a desgranar todo esto, empezando por lo que podríamos llamar el escaparate virtual de la sociedad. A ver. Al repasar los registros de dominios de Internet con terminación .com.ar y .net.ar en esta fecha en particular, se despliega ante los ojos un catálogo fascinante de los intereses cotidianos. Sí, de las ansiedades también. Y las aficiones de la gente, claro. Es un reflejo sociológico instantáneo. Por ejemplo, aparece registrado un dominio llamado Claridad en 5 minutos. Vaya. Resulta imposible no ver ahí el reflejo de una de problemas complejos. Queremos la verdad, pero en formato píldora y ya mismo. Totalmente. Es el síntoma de la fatiga informativa. Y en contraste con esa urgencia moderna, aparecen registros como Classic Cars 50-80. Muy distinto. Ahí se observa un ancla en el pasado. Es la nostalgia por la historia automotriz, la necesidad humana de conservar lo tangible frente a todo lo digital. Claro, y luego están dominios como Horoscopio Chino o Cuidando me cuido, que apuntan directamente a la búsqueda de bienestar personal, tanto espiritual como físico. Que muestra una sociedad que sigue buscando refugios, claro. En medio de la vorágine económica, la gente busca autocuidado o respuestas en las estrellas. Exacto. Y dando un salto radical hacia el futuro, irrumpen en el mismo día dominios como Unstoppable Domains. Interesantísimo. Que es un guiño directísimo a las nuevas arquitecturas de la red, a la famosa Web3 y a la descentralización. Es fascinante ver cómo conviven el horóscopo y la tecnología de vanguardia en la misma lista de la compra digital. Lo fascinante aquí es cómo esta avalancha absoluta de información digital, que abarca desde la astrología hasta la importación de muebles, requiere de una capa de seguridad impenetrable para ser confiable. Para tener validez legal, sobre todo. Eso es. Es indispensable tener en cuenta que la integridad de todas estas publicaciones y registros oficiales digitales está garantizada mediante tecnología blockchain. Desde el año 2017, si no me equivoco. Efectivamente, desde 2017. Y hay una fusión casi poética entre la burocracia estatal más tradicional, esa del funcionario y el sello de toda la vida, y la criptografía de última generación. Una vez que se publica una edición digital del registro oficial, esta se sube inmediatamente a una red global. Se le asigna un hash, es decir, un código de referencia completamente único, y una marca de tiempo con fecha y hora exactas. Claro, es como sellar un documento en piedra, pero en el ciberespacio. Literalmente. Aunque, si lo pensamos bien, esto plantea un dilema interesante. Si un funcionario, por error o por mala fe, introduce un dato fraudulento en origen, esa mentira también queda sellada en piedra para siempre. Ya, es inmortalizar el error. Exacto. Inmortalizamos el error. Esa es una objeción muy válida. Es el clásico problema de basura entra, basura sale en cualquier sistema informático. Claro. La blockchain no verifica si la información es moralmente cierta o si el funcionario se equivocó al teclear un nombre.
Lo que garantiza, y esto es crucial, es la integridad posterior del dato. Que no se cambie luego. Exactamente. Asegura que lo que se publicó a las 8 de la mañana del 24 de febrero de 2026 no fue alterado mágicamente 2 años después para encubrir un fraude. Es un muro de contención. Un muro criptográfico contra la alteración retroactiva de la historia administrativa. La confianza pública en plena era digital depende enteramente de saber que las reglas del juego no cambian a posteriori. Visto así, para quien reflexiona sobre esto, resulta un alivio enorme. Se elimina la paranoia institucional de que un registro oficial pueda cambiar de la noche a la mañana sin dejar rastro alguno. Totalmente. Ahora bien, pasando del mundo digital al músculo financiero de carne y hueso, hay una nueva ola de corporaciones que muestra exactamente por dónde está circulando el dinero pesado en este momento. Sí, los flujos de capital. La constitución de nuevas sociedades anónimas y de responsabilidad limitada en este día es un auténtico mapa del tesoro económico. Y hay 3 casos que ilustran esto a la perfección y que parecen sacados de realidades muy distintas. A ver. El primero, representando la altísima tecnología y la energía, es la conformación de Andinia Geoconsulting S.A., que arranca con un capital nada desdeñable de 30 millones de pesos. 30 millones, ¿eh? Y ojo, porque no es para nada la típica empresa consultora de traje y corbata. Su foco principal es la transición energética. Hablamos de solar, eólica, biomasa, hidrógeno verde y geotermia. Ujú. Pero cruzado todo esto con inteligencia artificial, Internet de las cosas y estrategias agresivas de descarbonización. Ese es un punto de inflexión muy sintomático del mercado actual a nivel global, y verlo cristalizado en un solo registro es muy revelador. Es la convergencia absoluta entre los recursos naturales más primarios y los algoritmos más avanzados. Exacto. Hoy en día, el gran capital ya no considera suficiente simplemente instalar paneles solares o molinos de viento. La rentabilidad pasa por optimizar cada vatio generado mediante redes neuronales artificiales. Y sensores, claro. Sensores del Internet de las cosas. El modelo de negocio real es la eficiencia extrema gestionada por IA. Es como si la naturaleza y Silicon Valley tuvieran un hijo corporativo. Literal. Luego, en un segundo caso que ilustra el sector de los servicios puramente digitales, aparece BTL Resource S.A. Otro enfoque completamente distinto. Diametralmente opuesto. Aquí la clave es la publicidad, el community management y la compra de pauta digital en plataformas. La economía de la atención pura y dura. Eso es, capitalizar los segundos en los que alguien mira una pantalla. Y para contrastar aún más, el tercer caso nos devuelve de golpe a la materialidad del comercio físico. Lo tangible. Empresas como Andalux S.A., dedicada a la importación de dispositivos electrónicos y luminotecnia, o Design Store S.A., enfocada en muebles y equipamiento del hogar. Que además tiene una particularidad esa última. Lo curioso de esta última, sí, es que cuenta con la participación directa de socios uruguayos. Eso muestra una fluidez muy dinámica del capital regional operando a través de las fronteras, para vender, sillas y mesas. Si conectamos esto con el panorama general, surge una reflexión inevitable. La creación de todas estas empresas necesita sí o sí un ecosistema financiero que las sostenga, que las irrigue. Claro, que les permita operar en el día a día. Y es aquí donde entran en juego las reglas del flujo de capital y la regulación estricta del coste del dinero por parte del Estado. Fíjese en las disposiciones del Banco de la Nación Argentina sobre los préstamos vinculados a certificados de obras en cuentas corrientes. A partir del 28 de enero de 2026, se establece una diferenciación que es toda una declaración de intenciones. A ver. Para los usuarios considerados micro, pequeña y mediana empresa, las famosas MIPYME, la tasa aplicable se fija en la tasa TAMAR, más 6 puntos porcentuales anuales. La tasa de referencia del mercado, ¿verdad? Exactamente, es la tasa activa de mercado. Y al sumarle esos 6 puntos, el Estado está creando una vía de crédito específica, intentando darles algo de oxígeno a las empresas de menor tamaño. La clave política y económica está precisamente en el contraste. Porque para aquellas corporaciones que no califican como MIPYME, es decir, los grandes jugadores, la exigencia es mayor. ¿Cuánto mayor? Se aplica la tasa TAMAR más 6,50 puntos porcentuales. Pero, a ver, siendo críticos, ¿medio punto porcentual de diferencia realmente mueve la aguja? ¿Parece poco? Suena a calderilla en el gran esquema de las cosas. Puede sonar a poco a nivel de economía doméstica, sí, pero en líneas de crédito corporativas, donde se financian certificaciones de obras públicas multimillonarias, ese medio punto porcentual representa cifras astronómicas en intereses. Ya, claro, el volumen lo cambia todo. Es una herramienta de calibración milimétrica.
Y paralelamente a esto, también intervienen las circulares del Banco Central estableciendo límites sumamente estrictos a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito de las personas físicas. Resulta casi paradójico, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que por un lado vemos un espíritu hipercapitalista creando startups que mezclan hidrógeno verde con inteligencia artificial en un mercado libre. Sí. Y por otro lado, en el mismo boletín oficial, vemos a un Estado interviniendo fuertemente para ponerle un techo a lo que un banco puede cobrarle a un ciudadano por usar su tarjeta de crédito en el supermercado. Es una tensión ideológica constante. Plantea una pregunta fundamental sobre el rol del regulador en las economías modernas. El equilibrio. Cómo el Estado intenta hacer malabares para, por un lado, impulsar el crecimiento del libre mercado y la innovación, y por otro, mantener bajo control la carga financiera sobre el consumo cotidiano para evitar explosiones sociales. Es un acto de equilibrismo puro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la escala cambia por completo. Totalmente. Hasta ahora hemos hablado de la sociedad civil, de la economía de la atención, de las empresas que se fundan, pero el Estado en sí mismo es un actor económico colosal. El mayor de todos. Mantener un país en funcionamiento cada 24 horas es como administrar un hogar gigantesco, pero con una lista de la compra que roza lo surrealista por su inmenso nivel de diversidad. Sí, sí. Fíjese que en un solo día de adquisiciones se cruzan necesidades disparatadas. Se puede ver a la empresa estatal Belgrano Cargas organizando licitaciones enormes para comprar toneladas de arena de río tamizada, Arena de río. destinada a Sastárate y a las plantas de EDS Sorrento. Uno no piensa en la arena de río en su día a día, pero sin ella, la logística ferroviaria y de construcción colapsa. Exacto. Por otro lado, la compañía de agua y saneamientos argentinos, la inmensa AESA, solicita cantidades industriales de cal viva. Que es absolutamente esencial para la potabilización del agua. Sin esa cal viva, al día siguiente, millones de personas no tienen agua potable al abrir el grifo. Es increíble. Es la anatomía de lo invisible. Son servicios que la sociedad moderna da por sentados, que asume que ocurren por arte de magia, pero que requieren de una maquinaria de logística industrial diaria que no puede detenerse jamás. Y la coreografía de compras sigue, y es hipnótica. Vialidad Nacional, por ejemplo, está licitando y comprando ropa de trabajo muy específica para el Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2026. Claro, para las rutas. Hay que abrigar con equipos de alta montaña a la gente que despeja las rutas en medio de la nieve en la Patagonia o en los pasos andinos, porque si no, el país se corta en dos directamente. Se paraliza. Simultáneamente, la Fuerza Aérea realiza licitaciones mundanas para abastecerse de bebidas. Bebidas, sí. Mientras que, al mismo tiempo, Fabricaciones Militares inicia un proceso hiperespecífico para adquirir una bomba técnica para su fábrica de productos químicos en Río Tercero. Es un abanico inmenso. Va desde comprar botellas de agua hasta mantener operativa una planta química militar. Y dentro de esa inmensa sala de máquinas, de ese motor logístico que es el Estado, hay un sector que absorbe un volumen de recursos, de dinero y de atención operativa verdaderamente asombroso. El sistema de salud. Vital. Al observar detenidamente las compras sanitarias de una sola jornada, se comprende el enorme peso y la inmensa responsabilidad económica que supone sostener la fragilidad del cuerpo humano. La Policía Federal Argentina, por ejemplo, está adquiriendo a través de su obra social un volumen considerable de medicamentos oncológicos, anticoagulantes y tratamientos hormonales. Que ya de por sí son costosos. Pero destaca muy especialmente, y esto es un reflejo de los desafíos de la medicina moderna, la compra del medicamento Nusirsen, también conocido comercialmente como Spinraza. Estamos hablando de un medicamento de altísima complejidad, de los denominados medicamentos huérfanos, ¿verdad? No es algo que se compre en una farmacia de barrio. Exacto. Es uno de los tratamientos biotecnológicos más avanzados y sobre todo más costosos del mundo, utilizado para tratar atrofias musculares espinales. ¡Wow! Esta compra está destinada a la División Farmacia y al Complejo Médico Churruca Vizcaya. La aparición de este tipo de compras en los registros muestra el impacto macroeconómico del derecho a la salud. Es fuertísimo. Un solo tratamiento de estos puede consumir el presupuesto equivalente al de decenas de otros procedimientos médicos básicos. El Estado asume el coste de la frontera médica para garantizar la supervivencia de pacientes con enfermedades raras. Es un gasto monumental, pero ineludible. Sin duda. Y no termina ahí.
En otros niveles de atención, en el Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, Dr. Néstor Carlos Kirchner licita tanto los insumos necesarios para el diagnóstico por imágenes como los servicios de calibración técnica periódica de esos mismos instrumentos. Importantísimo. Y esto tiene todo el sentido del mundo. De nada sirve tener un escáner de millones de dólares si no está calibrado al milímetro, porque de esa precisión milimétrica dependen los diagnósticos médicos y, por tanto, la vida o la muerte de una persona. Totalmente. E incluso en otra rama de las Fuerzas Armadas, la Armada Argentina abre procesos para pedir equipamiento en comodato destinado específicamente a la inmunología automatizada para sus laboratorios. ¡Qué nivel de detalle! Se observa un nivel de especialización técnica transversal a todas las áreas de la administración, donde el Estado actúa como el comprador último, sosteniendo una red de contención biológica gigantesca. Entonces, ¿qué significa todo este batiburrillo de compras? Buena pregunta. Que el mismo ente burocrático que está gestionando la compra de artículos de limpieza de laboratorio o decidiendo qué tipo de abrigos compran para el frío extremo, está operando simultáneamente a una escala macroeconómica y territorial asombrosa. La escala de las mega infraestructuras. Exacto. Porque no se puede dejar de mencionar lo que está gestionando el Ministerio de Economía en esta misma fecha, la Red Federal de Concesiones, abarcando las etapas 2 y 3. Palabras mayores. Estamos hablando de licitaciones de carácter internacional para la construcción, reparación, mantenimiento y explotación por sistema de peaje de los principales corredores viales de todo el país. No es tapar un bache, es reconfigurar el mapa físico de la nación. Y todo esto amparado en la Ley 17.520, que para quien no la tenga presente es la columna vertebral histórica en Argentina para las concesiones de obra pública. Es la normativa que permite que el capital privado asuma el riesgo financiero de construir o reparar estas infraestructuras inmensas a cambio del derecho a cobrar el peaje durante un periodo determinado. Claro. Hablamos de una magnitud territorial inabarcable. Se licitan tramos en la región de Cuyo, en el centro norte, todo el corredor del litonal. El tramo mesopotámico también. Sí, el mesopotámico, el mediterráneo, e incluso los vitales accesos logísticos del portuario norte y sur. En esencia, se está poniendo a disposición de grandes consorcios internacionales la arteria circulatoria principal del comercio exterior e interior del país. Es un contraste que resulta brutal cuando uno lo visualiza en conjunto. Muy brutal. La misma maquinaria estatal está operando en la escala microscópica de una ampolla de un medicamento biológico, biotecnológico, que pesa unos pocos gramos y salva una vida, y a la vez, en la misma mañana, opera en la escala colosal de miles de kilómetros de asfalto, hormigón y acero, cruzando continentes enteros para que circulen las exportaciones. A modo de síntesis, resulta verdaderamente revelador observar la convivencia de estos fenómenos en una única jornada administrativa. Sí. Por un lado, tenemos una arquitectura financiera que impone reglas y límites estrictos sobre cómo deben operar las tarjetas de crédito de los ciudadanos de a pie, intentando proteger el consumo, y a la vez dicta cómo deben fluir los préstamos a las pequeñas empresas. Por otro lado, un espíritu empresarial en ebullición, casi desenfrenado, que apuesta por entrelazar tecnologías emergentes como el hidrógeno verde con redes neuronales de inteligencia artificial. Ese contraste es vital. Y simultáneamente, el Estado despliega su faceta de coloso logístico, comprando desde arena hasta medicación oncológica y lanzando concesiones internacionales de carreteras masivas. Sí, sí. Y todo este complejo contradictorio y ruidoso entramado económico, social y legal, sin excepción alguna, termina siendo cimentado, empaquetado y asegurado sobre la estructura digital fría e inalterable de una cadena de bloques. La blockchain. Una blockchain que actúa como notario mudo, asegurando que esta verdad administrativa de hoy permanezca intacta en el futuro, protegida por pura matemática. Ante todo este panorama tan amplio, cabe plantearse una última idea. Si dentro de un siglo, en el año 2126, un equipo de historiadores del futuro lograra desencriptar a la perfección este registro exacto de blockchain del 24 de febrero de 2026, ¿cómo definirán esta época? Es una gran incógnita. ¿La recordarán acaso como aquel momento crucial en que la sociedad depositó todas y cada una de sus esperanzas de supervivencia en la inteligencia artificial, en la transición del hidrógeno verde y en la promesa del análisis de datos masivos? O tal vez la lectura sea otra. Exacto. O descubrirán,
al escarbar entre los millones de líneas de código y actas notariales, que detrás de toda esa fachada reluciente de altísima tecnología, la maquinaria humana seguía dependiendo desesperada y profundamente de comprar cal viva para poder beber agua, arena de río tamizada para mover sus trenes y ropa de abrigo gruesa para que sus trabajadores pudieran simplemente sobrevivir al invierno.